Cuando tú defines esos valores, esos principios, tienes que poder decir que no a cosas con ellos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hostia, vaya... total, que... No se acuerda. Bueno, bienvenidos a la segunda sección de 0 a 1 millón de euros. Esta sección es colaborativa, es Q&A, todo el mundo puede preguntar. Y yo antes de irme, tengo una pregunta para Jordi. Venga. Esto parece un grupo de autoayuda. Sí. Que está bien. Quedáis y decís, a mí también me preguntaron el MRR. No, porque os escucho, la verdad, sois... le decía a Bernat que a veces lo he escuchado y lo he soñado, Bernat, que es algo muy duro, ¿no? Claro, y una cosa que siempre os escucho, digo, hostia... ¿Cómo gestionáis todo? Yo tengo mujer, hijos. Entonces quería preguntar a Jordi cuál es tu shareholders agreement. ¿Qué es el que tiene vida de aquí? ¿Qué es el que tiene vida? Claro, quiero saber qué tienes firmado para hacer todo lo que haces y que te dejen. O sea, entonces... No, pero ahora en serio, pregunto porque se hace poca pregunta de la típica work-life balance y todo eso, pero os veo a vosotros con podcast factorial y todo y creo que nosotros también hacemos muchas cosas, pero, hostia, veo que vosotros dais vuestra milla de más y sobre todo si tenéis familia, es una pregunta en serio, tipo, ¿cómo lo gestionáis? O sea, Rubén también tiene familia, por sí. Bueno, pero, a ver, es una pregunta muy válida y si funciona así, funciona igual que con los socios de una empresa. O sea, yo creo que a mí lo que me ayudó más fue entender que era un proyecto vital con un partner, ¿no? Con una partner en mi caso. Con lo cual no es cada uno hace su cosa y good luck y vamos a tolerarnos, sino es decir, no, es un proyecto compartido, tenemos una hija, hay una vida, ¿no? Hay muchas responsabilidades y tenemos una economía. Entonces, digamos, hacemos un acuerdo que tiene un framework de todo lo que nos importa, ¿no? De cómo se regulan estas cosas. Yo creo que hay que tener la conversación, igual que con los socios, hay que tener una conversación de pacto de socios y es más importante la expectativa y la transparencia y el alineamiento que no luego el pacto de socios, porque idealmente el pacto de socios no se usa nunca, ¿no? Pero sí que tener la conversación de la expectativa y del plan y de los plazos y de las decisiones que se van a tomar y cuáles se comparten, cuáles se toman solo. Esto es importante tenerla y a mí me ayudó mucho tener esta conversación y tener este framework. La gente está preguntando si puedes compartir en open source tu pacto de socios. Open source no. Pero por un módico precio. Como el Save de YC. Tú lo publicas. Exacto, es básicamente el mismo. O si no, unas llamadas a la API del contrato. Claro, exacto. Claro, sí. Tenemos un smart contract. Tenemos un smart contract en casa. Sí, se me ocurren unas bromas, pero no se pueden. Rubén, ¿tú cómo lo...? Bueno, yo ya dijiste, yo soy un experto en no hacer nada full time. Pues trabajar tampoco. O sea, al final tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que buscar tiempo para tu familia, para ti. Y esto es parte... El para ti es más difícil, ¿eh? O sea, esto de que es largo plazo, yo ya lo vivo, ¿no? O sea, al final, yo tengo 45 años, con esto es largo, ya llevo 20 años emprendiendo, 20 y pico años emprendiendo, entonces esto aprendes que, joder, y es verdad que yo reconozco que yo levanté el pie. O sea, al principio me metía muchas más horas y ahora intento balancear mucho más, ¿no? Y creo que es lo sensato, lo razonable y también lo bueno para tu negocio, ¿eh? O sea, quiero decir, si no llegas a un momento que estresas, que no piensas, que saturas, que necesitas un poco de aire y de... César, a los 45, ¿eh? Tú no levantes todavía, tío. Aquí ya estás sintiendo, ¿eh? Necesitas oxigenar la cabeza. Venga, más preguntas. ¿Hola? Ahora. Yo tengo una para Rubén, que estuve hablando hace poco con él, me dijo que trabaja mucho en México. La pregunta era, y cambiando completamente de tema, ¿cómo ves el mundo en México, LATAM versus Europa, España? El desarrollar mercado, trabajar, la pregunta dinámica. Más abierta. Sí, no, o sea, sí que es abierta, pero sí que la vas a responder muy bien. A ver, esto... Todo el mundo hace una presunción de que los mercados latinos, ¿no? Porque esto de que hablamos español y tal, pues van a ser más fáciles, ¿no? Yo creo que es una presunción bastante errónea, ¿no? Te diría que incluso de lo de que hablan español a veces es medio trampa, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco una broma, ¿no? Ellos en México en concreto dicen una cosa que es ahorita, que es un concepto totalmente indefinido, que puede decir ser ahora o no ser nunca. O sea, es así indefinido. De hecho, en general significa más nunca. No significa nada. Es que lo dicen, pero no significa nada. Tú lo traduces, ¿no? A ahora o right now, pero no es que no significa nada, ¿vale?
En cambio, hay otra cosa que es lo contraria, que es decir, que es luego. Exacto. Que luego sí que es ya. ¿Vale? Aquí parece que luego es después, ¿no? Entonces, cuando me dicen alguien, no, lo hago ahorita. No, ahorita no, luego. Entonces, pues esto lo aprendes con el tiempo. Tú cuando llegas ahí, ¿no? Entonces tienes un problema con el idioma, que si tú usaras un idioma, el inglés, pues todos entenderíamos de qué hablábamos, ¿no? Pero hablando en español a veces te confundes. Entonces, eso es lo primero. Hay una presunción de que por hablar tal, esto va a ser fácil. Y yo creo que eso, bueno, puede ayudar, pero igual puede también confundir. Después el típico tópico, oye, Latam, cada mercado es un mundo. Es verdad que yo creo que ahora es un momento fantástico, porque hay un momento para montar startups, un mercado que crece, poco digitalizado, donde los inversores cada vez se lo ven con mejores ojos y que hay una oportunidad muy grande. Pero bueno, es un mercado complicado. Yo llevo muchos años en México y es un mercado difícil y de ahí barreras culturales grandes. Entonces, bueno, yo creo que puede aplicar esta respuesta para ir a Noruega. O sea, quiero decir, yo en México me encontré muchas dificultades, afortunadamente las pude solventar. En Brasil me encontré muchas dificultades que desgraciadamente no pude solventar y tuve que cerrar y perder mucho dinero. Bueno, es una pregunta demasiado abierta. Si me dieran algo más concreto de tal, podría, pero... La pregunta era, ¿por qué terminaste ahí y por qué has seguido ahí? ¿Y qué fue lo determinante para que eso yo fui por circunstancias. Yo tenía un inversor en su momento que había hecho una operación, había trabajado directivo en una compañía muy relevante, el Grupo Gigante, una compañía que tenía en su momento 30.000 empleados de distribución, y volvió a España e invirtió en nosotros, ¿no? Como Business Angel. Entonces, bueno, tenía contactos y os dije, oye, ¿por qué no vais allí a aprovechar mis contactos para clientes, ¿no? En un modelo de agencia B2B, pues que te abran la puerta, ¿no? De directores de marketing y directores generales, pues esto ayuda mucho, ¿no? Entonces nos llevó de la mano. Tan simple como esto. No fue una decisión especialmente estratégica. Venga, otra pregunta. A ver, la pregunta sería más una opinión general vuestra, ¿vale? Sobre el gap entre negocios online y offline, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una empresa, tengo 4 unidades de negocio, creo que tengo unos números interesantes, ¿vale? Pero luego a la hora de buscar inversión, creo que, evidentemente, el mundo online es mucho más escalable, los ratios pueden ser mucho mayores, pero ¿cómo veis vosotros? ¿Creéis que hay una burbuja de inversión? O sea, yo cuando escucho, veo muchos podcasts vuestros, empresas que han levantado rondas enormes y no están en beneficio. Pero es que no están en beneficio y a lo mejor mueren y no llegan a estar en beneficio. Y a lo mejor yo soy un neandertal, pero para mí, invertir en algo que pueda tener beneficio a corto o medio plazo, pero que no tenga beneficio. Es decir, yo, por ejemplo, mi empresa, gracias a Dios, 6-7 meses entran en beneficio. Y veo como un gap enorme entre la gente que invierte y no es online, ¿no? Y es algo más físico y tal, a esa gente que entra con una empresa online, levanta 20 millones, pero es que nunca están en beneficio. No sé cómo veis esa diferencia, ¿no? de las empresas. Vosotros, por ejemplo, solo buscáis cosas online, entiendo la escalabilidad, lo entiendo todo, pero al final la inversión es rentabilidad, ¿no? Buscar rentabilidad en todos los aspectos. Hay muchas empresas offline que pueden tener unos ratios interesantes y creo que es mucho más difícil llegar a esos niveles. Ya no hablamos de ronda, simplemente de inversión fuera de la banca, por ejemplo, tradicional. Rubén, el inversor. Ese marroncito. A ver, yo te diría... Te vienen las fáciles. Tú cuando inviertes en algo, cualquier cosa, en una startup o una acción en bolsa o en un inmueble, ¿no? Es porque crees que va a valer más, ¿vale? Entonces, en esa presunción de que va a valer más, tienes que entender cuáles son las herramientas o las palancas para que esto valga más, ¿vale? Y hay gente que invierte en compañías con beneficios, son los private equity, y tienen métricas y dicen, oye, pues mira, estos son unos múltiplos de evita, entonces yo compro múltiplo y esto va a valer otros tal, entonces se cree que va a generar más evita, ¿no? El inversor de startups no está valorando una compañía por múltiplos de evita, está valorando por un crecimiento, por una oportunidad, por unas barreras de entrada, unos network effects, por una serie de barreras que puedes capturar una oportunidad suficientemente grande y te crees que va a valer más, ¿vale? Y ahí no opera para nada si tiene beneficios o no. Eso opera cuáles son las palancas por las que yo entiendo, como yo creo, que esta inversión va a valer más, ¿no? Volviendo tal, entiendo que todos estos inversores, que citaba antes Jordi ¿cómo era? Mistral, ¿no? Mistral. Invirtieron ahí y tienen currículum los tíos que invirtieron ahí, porque eso creen que va a valer más.
Y ahí no te digo que no haya beneficio, no hay ni producto, ni revenue, ni un euro, no hay nada, o sea, es llevado el extremo máximo, ¿no? Entonces yo creo que nos obsesionamos. Tú tienes una compañía que genera beneficio, que pues tendrás una tipología de inversor que valora esto, que te valorará por tus múltiplos de tus beneficios y valorará cuánto eres capaz de hacer crecer ese beneficio para quizá igual por un múltiplo más grande, porque coges mayor tamaño, es capaz de capturar valor, ¿no? Y esto es un poco... Pero al final, o sea, es importante entender que esto va a beneficio. O sea, al final todo el beneficio es la métrica que mide un negocio. El tema es la expectativa de cuándo vendrá y cuál será el valor absoluto generado de este beneficio, ¿no? Entonces, lo que dice Rubén, ¿no? O sea, las startups cuando empiezan es todo expectativa, pero expectativa de beneficio. De beneficio algún día. Por eso chirría un poco cuando alguien como Uber decía, ¿no? Travis, antes, decía, hostia, yo creo que Uber nunca va a generar beneficio. O sea, llegó a decir esta frase, ¿no? Y esto la gente se puso las manos en la cabeza, ¿no? No tiene sentido. Si no es un esquema Ponzi, es un fraude, pero una empresa tiene que acabar generando beneficio. Entonces, ¿hasta cuándo aguantas esta expectativa, este crecimiento sin beneficio? Pues esto depende del inversor. Puede ser muy tarde, como el caso de Amazon, donde 15 o 16 años. Fueron muy agresivos en no tener beneficios. Pero, o sea, lo hacían expresamente lo de no tener beneficios, en su caso. Bueno, expresamente tampoco, pero priorizaban el crecimiento. Exacto, o sea, lo hacían expresamente porque crecían cuando podían dejar de crecer y tener un montón de beneficios, pero crecían, invertían en productos nuevos como AWS y eventualmente la gracia de esos negocios es cuando abren el grifo del beneficio, sale un chorro ahí que recuperas la inversión en 5 minutos. O no. En muchos. Pero el Venture Capital, que paga estas valoraciones y estas burbujas que tú has comentado, se basan en pillar alguna de estas. Sí, se basan en esto. Al no final se es probabilidad, ¿no? Invierto en 20 y si una me sale bien, me va a dar la rentabilidad de las 19 que no me han salido bien. ¿no? Está calculado esto. O sea, no son, es así, algo así, ¿no? Está calculado. O sea, en su mayoría, los venture capitalists y los inversores de los venture capitalists no son tontos. Digo en su mayoría porque hay de todo, ¿eh? Pero en general es gente que asume un riesgo y sabe que va a hacer el ridículo en 19, bueno, en 97 va a hacer el ridículo y en 2 va a recuperar un montón de dinero y en una va a hacer un home run que va a ser el próximo Google, ¿no? O el próximo Amazon o el próximo X. Pero todos tienen que poder ser el próximo Google. O sea, no es que tire dardos en plan aleatoriamente en una compañía, es que todas tienen pinta de que pueden ser el próximo Google y la mayoría pues no lo van a ser, ¿no? ¿Quieres explicar en 5 segundos cuál es tu sector y negocio? Es muy sencillo. Yo tengo una cadena de gimnasios, tenemos algo diferencial y bueno, nos va bien, creo que tenemos algo diferente, pero lo que os digo es, a lo mejor también es mi visión, ¿no? Que a mí me gusta, no tenemos deuda, todo es orgánico, vamos muy bien. Fantástico. Pero claro, veo... Sí, pero que viene el pero. Pero veo un ¿Quién lo gap. pillara? Veo un gap enorme, ¿no? A la hora de, por ejemplo, pues hablar con gente para invertir, etcétera, a la hora de que sea físico. ¿Pero por qué quieres, si te va tan bien, por qué quieres levantar dinero? No, yo no quiero. Ah, vale, entonces. No lo hago, es decir, crecemos más orgánico, pero veo que hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, el volumen que yo manejo de facturación y tal. Bueno, pues tenemos más de un 40% de rentabilidad anual. Está bien, ¿no? Como un negocio, creo que está bien. No, pocas inversiones te dan esa 40% de rentabilidad anual, ¿sobre qué? Sobre la inversión. Total. Creo que está bien, pero sin embargo, como que son negocios más pequeños a nivel facturación, porque el porcentaje no quiere decir que facturemos 20 millones con una unidad de negocio. Pero luego nosotros, bueno, yo y amigos que tengo que tienen empresas parecidas, esos volúmenes que manejáis de rondas y de cosas, no entendemos, porque lo hemos hablado varias veces, cómo puede haber empresas que han levantado 60 millones, pero es que están en pérdida. Claro, para una empresa más pequeña o tal, pensar 60 millones de euros, pero es que están en pérdida. Pero es que hay un plan, que luego hay que hacerlo, que ese plan va a generar 600 millones de beneficios. Es que ese plan no existe todavía, o sea, no se ha pero ¿y qué todavía. ratio real? O sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? De 20, inviertes en 20 y 18 funcionan. O sea, 18 no funcionan y 2 funcionan. Y te merece la pena la inversión. Pues por ahí. Por ahí, ¿no? Pero todos tienen el plan de generar muchos beneficios. O sea, hay como una plantilla de plan de emprendedor que siempre es la misma. Que es palmar y forrarte. Y hay negocios que para generar beneficios necesitan una escala ingente, ¿no? Es decir, pues Airbnb,
Uber, ¿no? Que cuando llegaron a ese tipping point, son dos buenos ejemplos de cuando perdieron mucho dinero, llegaron y empezaron a aflorar Evita a mansalva, ¿no? Pero claro, necesitan tener esa escala, esas economías de escala, esos efectos de red para poder realmente, ¿sabes?, aflorar ese Evita. Hay otro tipo de negocio que no tiene sentido. Es decir, si tú tienes un gimnasio y pierdes dinero, tienes un segundo gimnasio y pierdes dinero, tienes un tercer gimnasio y pierdes dinero, ¿quién va a poner dinero para que montes más gimnasios? Esto no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, tu unidad productiva es un gimnasio. Y, oye, puede ser que tengas una inversión al principio, un ramp-up de captación de clientes, pero este gimnasio tiene que ser una unidad productiva, ganar dinero, ¿no? Entonces, es totalmente distinto el tipología de negocio, ¿no? Entonces, no se pueden comparar. En cualquier caso, yo creo que aquí hay mucha moda de esto de levantar dinero, porque es verdad que las startups tienen mucha visibilidad en los medios de comunicación y las rondas y tal, y los negocios como el tuyo pues tienen muy poca, ¿no? Entonces parece que si no levantas dinero de VC eres tonto perdido. Igual que el tonto es el que levanta dinero de VC, o sea, no te fijes en eso, ¿eh? O sea, Sí. No, quiero decir, que son negocios que no se pueden comparar, ¿eh? Quiero decir, pero es verdad que es más sexy, ¿no?, lo que hacemos nosotros que quizá el que monta una cadena de gimnasios. Ya van a invertir en gimnasios. No compra gimnasios. Digamos. No se venden en Si Amazon. se vendiera en Amazon, No se vende en si Amazon. se vende la suscripción en Amazon, igual sí. Venga, siguiente pregunta. Ahora, ¿se me escucha? Sí. Ya de cara a invertir en ITNIC o Lanai, de cara a cuando os viene un negocio de vuestra vertical, de que podéis tener más entendimiento sobre el mercado, ¿hasta qué punto este entendimiento os sesga a la hora de invertir o os da mayor insights para saber que este va a tener éxito o no? O sea, toda nuestra experiencia vital en su conjunto se convierte en un gran sesgo, ¿no?, de cómo vemos el mundo. Evidentemente, nosotros estamos muy invertidos en el mundo de SaaS. Todo el día estamos pensando en cómo hacer go-to-market en SaaS B2B, ¿no?, construir software y venderlo, básicamente. Y en particular, en nuestro caso, en recursos humanos y en general software de gestión. Entonces, cuando nos viene alguien que quiere hacer esto, claro, pues llevamos muchas batallas en este espacio, ¿no? Entonces, esto nos ayuda. También es verdad que nos puede sesgar. O sea, nos puede hacer perdernos otras formas de entender la vida o el mundo, que por nosotros llevar tanto tiempo haciendo las cosas de cierta manera, pues nos puede sesgar. El sesgo no es malo, ¿eh? O sea, el sesgo también es tu posicionamiento y tu diferenciación. Claro. O sea, sesgo no, para mí no es una palabra negativa. El sesgo creo que no es malo mientras seas consciente de que lo tienes. Porque cuando no eres consciente de que lo tienes es cuando te puede perjudicar. Pero, Puede ser. O sea, si... O sea, ya filosofía, ¿eh? ¿Hay verdad absoluta o no hay verdad absoluta? Cada uno tiene la suya. O sea, nos metemos en un jardín. Vaya melón. Sí, por eso digo que el sesgo es ser. Sí. Yo de todas formas creo que la categoría que conoces demasiado tiendes a verle demasiados cons. ¿Vale? A mí me pasa, por ejemplo, en temas que tienen que ver más con marketing digital, adtech y tal, no sé qué, las tiro todas abajo. Es verdad, Le veo super cons, pero ayer que estuvo muchos años en Airbnb, pues todas las de travel las tiro abajo. ¿Sabes? Porque, hostia, esto, ¿no? ¿Sabes? No hay nada tan ilusionante como la ignorancia. La Exacto. ignorancia es lo más... No, es que lo consiguió porque no sabía que no era posible, ¿no? O sea, al final, tener demasiada información, yo me digo, tú si le preguntas al que conoce mucho la categoría, te la tira. Te la tira abajo porque ve mucho más el exceso de conocimiento, entonces estás sesgado por los problemas que igual, ¿no? Y a veces es que hay que probar y sale, ¿no? A veces, esto es una cosa que discutimos a menudo, ¿no? Que a veces no es tanto encontrar los cons, que es muy fácil un proyecto que empieza, o sea, todo puede ir mal. Es más encontrar cuál es este happy path que dices, oye, si le va todo bien, ¿qué va a ser esto? Es más pensar en esto, ¿no? Y lo más fácil es pensar en los cons, ¿eh? La frase que resume esto que a mí me gusta mucho es one can go right versus what can go wrong. Lo mismo pero en inglés. Sí, pero no, porque está más bien empaquetadito. Os la apuntáis. Gracias. You're welcome. Así todo el día. Qué duro. Venga, siguiente pregunta. Hola. Lo primero quiero recomendarle al compi de los gimnasios el podcast de Josep Talavera de Mundimoto que tenéis, que hace un buen análisis del binomio rentabilidad-riesgo y la diferencia entre una startup y un modelo que funciona y que puede ser rentable perfectamente. Aunque él hace este análisis, pero luego levanta pasta. Sí. El día siguiente levanta pasta. Cierto. Pero bueno. Y también le recomendamos el de Rafa Martos de Training Gym, que va de gimnasios y además es un cachondo. Siguiendo un poco con preguntas ¿Visteis más... aquí la gente de Nude Project, Bootstrapping? O sea, hay gente que no levantó. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas también filosóficas, dos preguntas así un poco más amplias y responded lo que queráis.
como persona, como CEOs o como gente que está muy cerca de CEOs, ¿qué opináis sobre dos cuestiones? La primera, el valor añadido de que una empresa tenga unos valores que sabe transmitir a su community, que me ha surgido la pregunta a raíz del tema del community risk. Y la segunda, la importancia de las personas dentro del negocio y además de que son esenciales, ¿no? Más allá, ¿no? O sea, ¿qué opináis sobre el factor persona dentro de una startup de éxito? ¿Qué significa el factor persona? Al final reducir hasta qué punto, ¿no? La persona influye en el éxito de una startup. Una persona concreta, nombres y apellidos. No, o sea, el conjunto de personas, la sinergia de personas. ¿El ser humano? A ver, el clima, filosófico. No, el clima, pedimos unas pizzas. La importancia del people, ¿no? Y de que tengo hambre. No, sí, pero hasta incluso el clima laboral, quiero decir, puede ser hasta eso, ¿no? Que te quedes después del curro con unas pizzas. El factor humano, que es tan difícil de controlar cuando pasas de 2 empleados a 35 en un año. Venga, César. Tengo mucha experiencia pasando de 2 a 35 en un año. ¿Pero cuál era la primera pregunta? Valores. Valores, sí. eso. O sea, yo creo que los valores, hostia, son importantes internamente. No sé cómo de importantes son para la comunidad o si son los mismos siquiera. O sea, por ejemplo, en el caso de Latitude, nuestros valores son sobre cómo hacemos las cosas nosotros, cómo construimos el producto. De hecho, ni siquiera los llamamos valores, los llamamos principios, porque tienen que ser excluyentes. Es decir, tienes que, cuando tú defines esos valores o esos principios, tienes que poder decir que no a cosas con ellos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hostia, vaya. Típico que vaya repite la tranco, pregunta para ganar tiempo, ¿eh? ¿Cuáles son? Total. No se acuerda. Joder, macho. Pues la verdad es que no los Esa tengo. es la putada. No los tengo top of mind. Pero es la lo importante es que cuando entre gente nueva les hagas leerlos. Eso Ellos lo importa. saben, ellos lo saben. Se lo pregunto 4 veces. No. El becario te lo dice al revés. No, la respuesta real es los tenemos tan metidos intrínsecamente dentro, nos sale tan orgánico que no me hace falta sabérmelos para aplicarlos. Perfecto. No, pero realmente, o sea, los principios que tenemos es lo que a nosotros nos hace poder decidir, vale, en este proyecto entramos y en este no. Esta decisión la tomamos de esta forma y no de esta. ¿Por qué? Porque creemos en estas cosas que definimos al principio de la empresa, que es como queríamos trabajar y es lo que queríamos hacer. Entonces, para mí los valores tienen sentido de forma interna. De forma externa creo que o son otros o no aplican directamente. No sé. Yo creo que nos pasó, o sea, nosotros pasamos 4 años de vida de Factorial pasándonos lo mismo que César, o sea, no apuntamos los valores pero no teníamos ni idea. Y ahora cada vez más los tenemos más en, o sea, los podemos ¿Lo recitar. sabes de memoria? Lo A ver. sé de memoria totalmente. Pero a ver. Venga, va. Es que jode, ¿eh? Jode, la verdad es que jode. Yo te ayudo. Pero los voy a recitar, ¿vale? Yo te ayudo. Claro, Dios ayuda. Los voy a somos dos. Entre dos, claro. Entre los dos yo creo que lo vamos a conseguir. No, mira, nosotros tenemos We Own It, ¿vale? O sea, ese sentido de ownership, ¿no? Es muy importante. Luego tenemos We Partner, y el We Partner es como muy genérico, pero viene a hablar de We Partner con nuestro propio equipo. Es decir, nosotros vamos, soy una persona de producto, tengo que hacer un partnership con el go-to-market, si no, no voy a conseguirlo. Y evidentemente voy a hacer un partnership con mi cliente, y evidentemente voy a hacer un partnership con mi proveedor, probablemente, ¿no? O sea, tenemos que ser expertos partners en partnership. Luego tenemos un valor como muy raro, pero que es muy de la casa, que es We study and we teach. Es decir, nosotros simultáneamente dedicamos un gran esfuerzo de nuestro tiempo en aprender y enseñar Lo que estamos haciendo ahora mismo. Exacto, o sea, es nuestro ADN. El cuarto... We grow fast. Exacto. ¿Hay solo 4 ahora? Sí. Lo hemos reducido Bien. a 4. El cuarto es We grow fast, que es el grow y el fast. O sea, son dos cosas muy importantes, ¿no? O sea, nos movemos muy rápido y estamos orientados a crecer. O sea, que estos tienen también problemas filosóficos, ¿eh? Un crecimiento perpetuo, pero es lo que nos da sentido. Es el pegamento. El crecimiento es el pegamento que nos mantiene unidos. Todo el mundo es gente muy ambiciosa, la que está en Factorial. Todo el mundo quiere más. Y nosotros, como colectivo, tenemos que conseguir crecer para darle a todo el mundo más, ¿no? Entonces, está en nuestro ADN. Estas 4 cosas están en nuestro ADN. Viene a ser una reducción de los valores que teníamos inicialmente, que igual no expresaban tanto lo que pensábamos, ¿no? Y era más complejo de recordar. 4... Y aún así nos cuesta recordar. Quitasteis uno porque esa pregunta la fallabais siempre, ¿no? Y a ver Exacto. si con 4 acertamos. Teníamos 6 y siempre alguno se caía. Yo creo que todo el mundo tiene valores. No todos buenos, pero todo el mundo tiene valores. Y yo creo que cuando fundas una compañía o te conoces muy bien, como era nuestro caso también, que ya nos conocíamos bastante bien, o incluso aunque te conozcas bien, pero sobre todo si no, merece la pena explicitarlo. Pero el equipo inicial no hay que estar hablando de valores. O sea, hay suficiente trabajo y se respiran los valores. Ahora, cuando ya nosotros, claro, es que el problema que nos encontramos es que somos 1000 personas más o menos, ¿no? Un poquito más de 1000. O sea, que ya no conocemos a la persona que ha contratado a una persona que ha contratado a una persona.
Entonces, claro, ¿cómo sabemos que se están transmitiendo los valores? Porque los estamos machacando todo el día, no solo repitiendo los nombres, de hecho, no repitiendo los nombres, sino ejemplificándolos y siendo muy loud, muy ruidosos cuando tomamos decisiones para que se entienda cómo hemos llegado a esa decisión, que al final es qué valores hemos utilizado para llegar a un sitio. En la comunidad la verdad es que no le damos tanta importancia y yo no estoy de acuerdo que sea uno distinto, porque al final uno es una manera de operar en el mundo, ¿no? Los valores no solo es para los empleados, es el día a día de las cosas que haces, pero sí, en nuestro caso no los usamos de caras afuera, no los compartimos de caras afuera. Pero al final a lo que quería llegar es que los valores son útiles cuando tienes una decisión difícil y tienes que optar por una opción o la otra. Entonces, no sé cómo aplica esto a una... Bueno, mira el caso de Reddit, ¿no? Si hubieran tenido un valor que fuera community, pues quizás pues no no es un hubiera... valor tampoco, ¿eh? Podría serlo, ¿no? ¿Community? We community. Community Claro, first. yo sí que creo, y esto sí que me parece importante. No, pero digo de verdad. Las empresas que ponen valores, que son frases o palabras que es que podría aplicar a cualquier empresa y no les hace tomar ninguna decisión Eso difícil. son absolutamente todas. Pero es que es absurdo. O sea, es como... Bueno, Ya, pero los tuyos son tan raros que no te acuerdas. No. Así que me lo sé. Son tan específicas. Yo estoy de No, acuerdo. pero es como si dices, hostia, nos gusta hacer las cosas bien, vale. Bueno, ¿y a quién no? Bueno, otro que dice move No, fast pero and break things. haces un ejercicio que es de lo escoger. contrario. Y en eso pones más foco que en otras cosas. A todo el mundo le gusta. Pero tú cuando centras en eso, pues aquí vamos a poner foco en hacer eso, ¿no? Pues yo qué sé, foco en cliente. Pues ahora perdí bien foco en cliente. Ya, pero en extra, solo un cliente, ¿no? Claro. Amazon. Pero cuando O sea, te dicen, somos ambiciosos como valor de empresa... Bueno, hay cosas más ya. genéricas. ¿sí? Bueno, Ahora una empresa que dice, nosotros no somos ambiciosos. bueno. No, pero o sea, estoy de acuerdo contigo. Es imposible salvarse de esto, pero nosotros sí que cuando hicimos los nuevos valores hicimos mucho contrapartida, ¿no? Buscamos malas consecuencias de ese valor que para nosotros es bueno. Y si no encontrábamos malas consecuencias, lo tachábamos. O sea, sí que hicimos este test. Pero al final todo es un poco tal. Por ejemplo, nosotros teníamos como valor honestidad antes. Y nos lo cargamos porque es decir, ¿quién no? Al final, o sea, sí, no voy robando por el mundo. Pues es tan básico que no merecía la pena casi ni explicitarlo. De todas formas, yo añadiría que la cultura necesita tiempo. O sea, no es algo que... No, yo veo muchas startups que dicen, bueno, valores, ¿no? Primera semana, los founders. Malamente. Y se meten 4 frases, ¿no? Que se creen que eso está... Hostia, esto requiere... O sea, ¿qué es cultura, no? Si ves cultura, fuera del mundo de las empresas, no sé, pues la cultura del pueblo catalán, ¿no? Decenas de generaciones, pues, ¿no? Conviviendo con un tipo de tradiciones y esto genera una forma de ser que es diferente de un andaluz o de un gallego, ¿vale? Pero si tú coges, no sé, personas de diferentes partes del mundo, las pones a vivir en un sitio, son personas viviendo en un sitio que no tienen cultura. Entonces requiere pozo, pero incluso como persona. Tú dices, todo el mundo tiene principios y cultura, sí, pero tú eres consciente y tal cuando tienes cierta madurez. Un niño esto tarda en evolucionarlo, va teniendo inputs, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy insistente y necesita tiempo la compañía para que eso cale, que eso traslade. Sí, lo que pasa es que a veces, o sea, si creces muy rápido, te empiezas a dar cuenta que esto que Más eran challenging. unas frases que estaban ahí, que al final tú transmitías por osmosis, por estar cerca. Claro. Pero que de golpe, cuando deja de ser eso, de golpe te entra la prisa. Decir, oye, debería dedicarle tiempo a la cultura. Porque es que, ¿cómo defino ahora lo esencial, el bien y el mal, en esta compañía? Ya no pasa por osmosis. Si no le dedicas tiempo no tienes nada, pero dedicándole tiempo tarda en transmitirse. O sea, dices osmosis, vale, pero entonces, claro, el proceso natural de osmosis sería que yo por contagio contigo, entonces tú se lo contagias al otro por osmosis, entonces... No siempre. No siempre. O sea, Entonces, bueno, el que igual lo pasa organismos que es rechazan. tomar decisiones y decir, pues esta persona no encaja en la cultura, tiene que salir, ¿no? Y tomar decisiones en base a la cultura, ¿no? Porque si no, no va a ser una correa de transmisión de esto que yo sí que quiero que llegue a ese que contrata, que contrata, que contrata. Exacto. Y sobre el ser humano, creo que todas las compañías que pasan por aquí son compañías intensivas en personas. O sea, ya no hay máquinas, ya no hay grandes, o sea, no son economía financiera. Bueno, la suya sí. O sea, puramente de tal. Pero, o sea, somos personas que creamos juntos y pensamos cosas que sirven o no sirven. Pero claro que es muy importante. Y además te diría, ya no solo persona como el ser humano, sino personas concretas. Yo te digo, compañías de... Mira, Airbnb, por ejemplo, si escuchas a Brian Chesky cómo habla, él te dice, mira, Airbnb lo mueven 30 personas. ¿Vale? Somos un huevo de gente, pero realmente 30 personas es que mueve Airbnb. Y eso podrías decirlo en todas las compañías. O sea, hay pocas personas, nombres y apellidos, personas individuales, que tienen un impacto brutal en el futuro o en el presente de las empresas. Y eso es así. Eso es así, acaba siendo así.
Y todos somos vulnerables en ese sentido, ¿no? Porque pierdes estas personas y efectivamente pierdes un gran valor de la empresa, ¿no? Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!